hagamos referencia a uno de los sistemas de la 1178 para finalizar el marco normativo de la formulación del plan operativo, ¿no es cierto? El sistema de programación de operaciones vigente actualmente ha sido, ¿no es cierto?, ajustado, actualizado en julio del 2017 a través del Decreto Supremo 3246, ¿cierto?, que es el que regula el sistema de programación de operaciones. Y como hemos dicho, el sistema de programación de operaciones es el que regula en el sector público la planificación de corto plazo a través del POA, el Plan Operativo Anual, y el seguimiento a la ejecución del Plan Operativo Anual. ¿Cómo está organizado? ¿Cierto? Se establecen en este Decreto Supremo, ¿no es cierto?, 3 capítulos. El Decreto Supremo 3246 ha sido promulgado el 5 de julio del 2017 y está en vigencia, ¿no es cierto?, desde el 2018, ¿no es cierto? Se emite el decreto el 5 de julio del 2017 y se implementa el 2000 a partir de la gestión 2018. Como les decía, está organizado en 3 capítulos, ¿no es cierto? Por un lado hay disposiciones generales, por otro lado hace referencia a la organización del sistema y finalmente, ¿no es cierto?, establece los 2 subsistemas que hacen al proceso de la formulación del POA. Por un lado el subsistema de elaboración del POA, que vamos a hacer referencia en la tercera unidad de este curso, y el subsistema de seguimiento y evaluación, que va a ser la 4ª unidad de este curso. Entonces, a continuación hagamos referencia a la formulación del Plan Operativo Anual establecido por el Sistema de Programación de Operaciones. Dentro de las consideraciones preliminares del Sistema de Programación de Operaciones tenemos los 3 siguientes aspectos a establecer. Por un lado, el SPIE, es decir, la Ley de Planificación, la Ley 777, establece que el Sistema de Programación de Operaciones, ¿no es cierto?, traducirá los planes estratégicos de cada entidad concordantes con los planes generados por el SPIE en tareas específicas a ejecutar. Un segundo aspecto que hay que mencionar en la explicación del Sistema de Programación de Operaciones es que con el Decreto Supremo 29894 de febrero del 2009 se dispone, ¿no es cierto?, que es atribución del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ejercer, ¿no es cierto?, la autoridad fiscal y el órgano rector de las normas de gestión pública. Es el órgano rector de 7 sistemas de la 1178, naturalmente, entre ellos el sistema de programación de operaciones. Y finalmente, ¿no es cierto?, el decreto supremo que vamos a desarrollar a continuación establece, ¿no es cierto?, las normas básicas del sistema de programación de operaciones, ¿no es cierto?, en el marco de los mandatos de la 1178 y naturalmente de la ley de planificación. Hagamos referencia a las disposiciones generales del sistema de programación de operaciones. Por un lado, es importante hacer notar, ¿no es cierto?, que se establece en el marco de esta norma básica el sistema de programación de operaciones es ese conjunto ordenado de principios, disposiciones, ¿no es cierto?, que van a regular el sistema de programación de operaciones. ¿Cuál es el objeto?, ¿no es cierto? Regular el SPO, ¿no es cierto?, en las entidades públicas, ¿no es cierto?, determinando los procedimientos a emplear, los medios y recursos a realizar en función al tiempo, además permitiendo la programación de acciones de corto plazo concordantes con el plan estratégico institucional. Entonces, el plan estratégico institucional es regulado por el SPIE, pero además, ¿no es cierto?, la formulación del plan operativo debe tener, ¿no es cierto?, concordancia con el plan estratégico institucional, en el marco, ¿no es cierto?, de los planes establecidos por el sistema de planificación integral del Estado, ¿no es cierto?, el PDES, el plan sectorial, los planes territoriales. Entonces, es ese marco primero en relación al sistema de programación de operaciones. En el marco del SPO, ¿no?, se establece, ¿no es cierto?, que el POA es el instrumento central para el logro de las acciones de corto plazo. Ojo, el corazón del POA se convierte en las acciones de corto plazo. Son logros, ¿no es cierto?, para cada año. Y para lograr esas acciones de corto plazo, ¿no es cierto?, el POA se van a definir operaciones necesarias, va a estimar el tiempo de ejecución, se tienen que determinar los recursos y designar a los responsables por el desarrollo de las operaciones, naturalmente para su métrica establecer los indicadores correspondientes.
La norma del SPO además establece que la planificación operativa es el marco referencial del presupuesto en el sector público, pero además vincula, ¿no es cierto?, a la planificación de mediano plazo. Entonces, este es el articulador en la gestión en relación a la planificación de corto plazo con la planificación de mediano plazo, su antecedente el PEI, y el PEI se articula naturalmente a los planes establecidos por el SPI. Los principios, ¿no es cierto? El sistema de programación de operaciones establece, ¿no es cierto?, cuatro principios. Por un lado, el principio de la integralidad. ¿Por qué? Porque, ¿no es cierto?, la totalidad de las acciones de corto plazo establecidas en el POA deben ser, ¿no es cierto?, concordantes, ¿no es cierto?, deben ser articuladas a la consecución del plan estratégico institucional. El segundo principio de factibilidad tiene que ver con que las entidades van a formular su plan operativo en el marco de techos presupuestarios, es decir, deben ser logrados esos desafíos que se establecen a nivel de acciones de corto plazo en el POA con ese techo presupuestario que se les asigna, ¿no es cierto? Un tercer principio que tiene que ver con transparencia, ¿no es cierto?, que debe permitir no solamente el seguimiento y el control a la implementación del POA, sino que además esta información tiene que ser transparentada al resto de la sociedad en el ámbito de la gestión pública. Finalmente, ¿no es cierto?, se establece un cuarto principio que tiene que ver con los ajustes que se pueden hacer al plan operativo siempre y cuando no afecten al plan estratégico institucional. El SPO, ¿no es cierto?, se interrelaciona naturalmente con el sistema nacional y con los otros sistemas de la 1178, ¿no es cierto? Naturalmente que tiene un marco referencial con los instrumentos establecidos por el SPI, ¿no es cierto?, porque se va a hacer la planificación en la gestión en el marco del plan estratégico que está articulado a la planificación establecida en el sistema de planificación integral del Estado. El sistema de presupuesto, ¿no es cierto?, va a establecer, ¿no es cierto?, los techos presupuestarios, las políticas presupuestarias respectivas para que en ese marco se haga la planificación de corto plazo. Se interrelaciona con el sistema de administración de personal porque establece, ¿no es cierto?, el marco referencial que para el cumplimiento de las acciones de corto plazo se va a hacer el requerimiento del personal correspondiente. Tiene su interrelación con el sistema de tesorería y crédito público, ¿no es cierto?, porque el sistema de tesorería y crédito público va a suministrar los recursos financieros necesarios para la ejecución de las acciones programadas. El sistema de programación de operaciones, ¿no es cierto?, se articula con el SAPS porque el SAPS va a dotar el marco para el requerimiento de bienes y servicios, ¿no es cierto? No olvidemos que aquí se articulan a través del plan anual de contrataciones. ¿Se articula con el SOA? Claro que sí, porque el POA, ¿no es cierto?, necesita de una estructura institucional para la ejecución de las acciones de corto plazo. Finalmente, ¿no es cierto?, en el marco de lo que se ha planificado en el plan operativo anual se van a hacer transacciones respectivas en el ámbito público. Y lo que va a hacer el sistema de contabilidad integrada es registrar esas transacciones que se van a hacer en el ámbito público en el marco de la ejecución del plan operativo anual. Entonces ahí se presenta el enfoque sistémico que establece la ley 1178, la integración de los sistemas de la 1178, ¿cierto? Por tanto, la integración del sistema de programación de operaciones con los otros sistemas de la 1178, pero la integración del sistema de programación de operaciones también con el sistema de planificación integral del Estado. Que es importante resaltar lo que siempre se menciona en procesos de capacitación de la ley 1178. La ley 1178 tiene un enfoque sistémico, no tenemos que perder esa perspectiva sistémica de la 1178 y su integración también con otro sistema que es el sistema de planificación integral del Estado. ¿Cómo está organizado el sistema? El sistema se organiza, ¿no es cierto?, a través de los siguientes elementos. Por un lado, ¿no es cierto?, en el nivel normativo lo tenemos al órgano rector. El órgano rector del sistema de programación de operaciones es el Ministerio de Economía y Finanzas. Y a nivel ejecutivo operativo tenemos, ¿no es cierto?, a nivel de ejecución, de implementación del sistema de programación de operaciones al resto de entidades públicas. Y en el nivel intermedio, en su calidad de órgano rector del SPIE,
en su nivel de articulación, lo tenemos al Ministerio de Planificación como órgano rector de la Ley 777. Entonces tenemos órgano rector, Ministerio de Economía y Finanzas, nivel de articulación, Ministerio de Planificación, y el nivel ejecutivo operativo al resto de entidades públicas del sector público. Entonces, vayamos un poco más en detalle en relación a las atribuciones del órgano rector y las entidades, el resto de entidades. En el marco de la 1178 se habla de centralización, ¿no es cierto?, en el órgano rector por ser la instancia normativa y consultiva del sistema de programación de operaciones. En ese sentido, ¿no es cierto?, el órgano rector va a elaborar, actualizar y difundir la norma correspondiente del SPO, va a fijar los plazos y condiciones para la implementación del sistema de programación de operaciones, va a elaborar, ¿no es cierto?, y difundir el modelo referencial del reglamento específico, o sea, va a establecer cuál es ese modelo de reglamento específico, va a evaluar y compatibilizar las disposiciones específicas y naturalmente tiene que brindar asistencia técnica y aclaraciones en la aplicación del sistema de programación de operaciones. A nivel de descentralización tenemos a las entidades públicas en su calidad de ejecutores y operadores del sistema. En ese marco, el resto de entidades públicas deben cumplir la norma básica, deben cumplir los mandatos del órgano rector, deben elaborar los reglamentos específicos en el marco que le establece el órgano rector y aprobar ese reglamento específico con el órgano rector correspondiente. Deben formular y realizar el seguimiento al plan operativo anual, deben realizar los reportes correspondientes que requiere el Ministerio de Economía al cumplimiento del POA, evaluar el plan operativo anual, ¿no es cierto?, y además también analizar, ¿no es cierto?, el cumplimiento del sistema de programación de operaciones. Tenemos como órgano rector al Ministerio de Economía y Finanzas con sus funciones correspondientes y como ejecutores al resto de entidades públicas con sus funciones correspondientes, en el marco del sistema de programación de operaciones como parte de uno de los sistemas de la 1178. Naturalmente, ¿no es cierto?, siempre internalizando los mandatos de la 1178, se establecen responsabilidades en la implementación del sistema de programación de operaciones, ¿no es cierto? La implementación del SPO tiene que ver, ¿no es cierto?, y es responsabilidad de la MAE, más conocido, ¿no es cierto? Cuando hablamos de MAE, hacemos referencia a la máxima autoridad ejecutiva. Una segunda responsabilidad tiene que ver con que la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación del plan operativo anual es responsabilidad de la MAE y de todos los servidores públicos involucrados en la implementación del plan operativo anual. La aprobación del plan operativo anual del POA es responsabilidad de la MAE, ¿cierto?, o de la instancia resolutiva facultada para el efecto, ¿cierto?, y debe aprobar con su norma correspondiente, ¿cierto? En el caso de las entidades territoriales autónomas, la responsabilidad por la formulación, aprobación, ejecución y evaluación de los POAs tiene que ser establecida por su normativa correspondiente. Entonces, ¿no es cierto?, los reglamentos específicos correspondientes de las entidades, del resto de entidades, ¿no es cierto?, deben ser aprobadas con su marco normativo correspondiente. Finalmente, hagamos mención a los componentes del sistema de programación de operaciones. El SPO establece dos subsistemas. Por un lado, el subsistema de elaboración del POA y por otra parte, el subsistema de seguimiento a la ejecución del POA. En el subsistema de formulación del POA se establecen cuatro aspectos importantes, ¿cierto? Por un lado, el corazón de la formulación del POA tiene que ver con la formulación de acciones de corto plazo, los logros que se van a establecer en un año. Para el logro de eso que se quiere establecer, de esos objetivos o de esas acciones que se quieren lograr en el año, se van a establecer operaciones. Primer elemento central, formulación de acciones de corto plazo, logros que se van a hacer en el año. Para el logro de esas acciones de corto plazo se van a definir operaciones. ¿Sí? Ahora, tanto las acciones de corto plazo como las operaciones deben ser sujetas de medición a través de el tercer aspecto, que tiene que ver con indicadores. Pero a su vez, para cumplir con las acciones de corto plazo y cumplir con las operaciones correspondientes, se deben hacer los requerimientos de
los recursos públicos correspondientes en términos de recursos financieros y no financieros. Por tanto, el subsistema de formulación del POA tiene a su vez estos 4 aspectos: formulación de acciones de corto plazo, que es el corazón del POA, la determinación de operaciones, la definición de indicadores para la métrica de las operaciones y las acciones de corto plazo, y el establecimiento de requerimientos de recursos públicos, tanto financieros y financieros, para la ejecución de las acciones de corto plazo y las operaciones. El segundo subsistema tiene que ver con el subsistema de seguimiento y la evaluación del POA. Este subsistema comprende 3 aspectos. Por un lado, una vez que está ejecutándose el POA, se debe llevar adelante el seguimiento a la ejecución del POA, en el marco de lo que se establezca en el reglamento específico aprobado por el órgano rector. Asimismo, ¿no es cierto?, en ciertos periodos de tiempo hay que hacer la evaluación a la ejecución del POA, ¿no es cierto? Y finalmente, ¿no es cierto?, producto del seguimiento y la evaluación, se establece que pueden hacerse los ajustes al POA siempre y cuando, ¿no es cierto?, no se afecten los alcances del plan estratégico institucional. Esto lo vamos a ver en la tercera unidad y este subsistema lo vamos a ver en la cuarta unidad. Muchas gracias por su atención. Nos vamos a ver en la segunda unidad, que tiene que ver con el marco estratégico de la formulación del plan operativo anual. Muchas gracias por su atención y a nombre de la Escuela de Gestión Pública los invitamos para poder desarrollar la segunda unidad. Hasta luego.